Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente en una de nuestras sesiones quincenales. El día de hoy tendremos un tema muy interesante de microbiota en enfermedades hepáticas, de la fisiopatología a los ensayos clínicos. Tengo el gusto de presentar al doctor Aldo Torre Delgadillo, quien me ha ayudado a preparar y me ayudará a coordinar esta sesión. Él es internista, gastroenterólogo, endoscopista y hepatólogo. Es actualmente adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Un gusto presentar a la doctora María Eugenia Casa, presidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y agradecerle la oportunidad de tocar estos tópicos con ustedes. La idea realmente fue de Maru y lo único que nos pidió fue concretar a los ponentes para llevar a cabo este tema por demás interesante. Como ustedes bien saben, las enfermedades hepáticas son la cuarta causa de muerte en el país. El conocimiento en cuanto a las complicaciones de la cirrosis generadas por la hipertensión portal en los últimos años ha aumentado grandemente en torno a dos condiciones: la inflamación crónica que tiene el cirrótico durante todo el trayecto de la enfermedad, y el segundo es la microbiota. El conocimiento de la microbiota, desde la metabolómica hasta las complicaciones propias del cirrótico en virtud de la taxa identificada dependiendo de la etiología de la cirrosis, del el tiempo en el cual se presenta la cirrosis compensada, descompensada, y el impacto que esto puede tener en futuras descompensaciones a manera de encefalopatía, a manera de hospitalizaciones, a manera de descompensaciones sobre un hígado cirrótico que es acute chronic liver failure, es algo sumamente interesante donde podemos interactuar de manera temprana para manipular la misma y estar modificando el curso de la enfermedad. Espero que disfruten a lo máximo este módulo, donde tenemos dos excelentes profesores que la doctora María Eugenia Casa los presentará, y no duden en preguntar todo lo que se vierta durante las charlas de ambos. Buenas noches. Sí, muchas gracias, Aldo. Y sí, en la parte de abajo donde dice preguntas a los ponentes o preguntas al ponente, por favor, ahí en cualquier momento de la presentación pueden poner sus preguntas. Y es para mí un gusto presentar a nuestro querido doctor Francisco Bosques Padilla, quien es internista y gastroenterólogo. Él es profesor titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina y Academia Mexicana de Cirugía. Él nos hablará sobre los conceptos básicos de microbiota, temas en los cuales actualmente se encuentra haciendo investigación. Y también nos acompañará el doctor Jasmohan Bajaj. Él se encuentra en el Departamento de Medicina Interna, División de Patología, Gastroenterología y Nutrición, y presidente de la Sociedad Internacional de Encefalopatía Hepática y Metabolismo del Nitrógeno. Muchísimas gracias, doctor Bajaj, por acompañarnos en esta conferencia. Entonces, damos paso a la conferencia del doctor Bosques Padilla. Adelante, Paco, con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a ti, Maru, como a Aldo por la amable invitación para platicar en los siguientes minutos acerca de los conceptos básicos de la microbiota, que como bien comentaba Aldo hace un momento, es un tema que a todo mundo nos tiene muy entusiasmados para tratar de ubicar la importancia que tienen estos nuevos conocimientos en el contexto de las enfermedades digestivas y esta noche en particular a propósito de las enfermedades hepáticas. Pues miren, ¿cuál es la importancia del tema del microbioma? Ustedes pueden ver en esta diapositiva el número de artículos que se están agregando a la base de datos de PubMed a partir del año 2000, cuando había una centena, y en el año 16, que es cuando yo pude obtener esta información, cerca de 10,000 publicaciones relacionando el tema del microbioma con algún aspecto de las enfermedades del ser humano. De manera que es un tema sumamente importante. Tratar de entender por qué aspectos de la dieta, el uso o el abuso de antibióticos en algún momento de la vida, conceptos tan elementales como el tipo de higiene que llevamos a cabo en las ciudades industrializadas de Occidente con respecto a lo que ocurre
en otras partes del mundo, el tamaño de las familias, lo que se ha relatado como hacinamiento, que tiene un impacto en la composición de la microbiota en el hospedero, en este caso en el ser humano. Entender que el tamaño de este universo de bacterias, hongos y virus y otros elementos representa con mucho más que lo que tenemos en la suma total del DNA del ser humano, y las enfermedades que se asocian desde las cardiovasculares, metabólicas, inflamatorias, por supuesto a ustedes y a mí nos genera mucha inquietud, nos genera muchas dudas. De manera que para contestar las preguntas que me asignaron, voy a definir el tema, voy a hablar de la composición de la microbiota y de los métodos de estudio en términos generales, la evolución que ocurre en relación a la edad. También voy a platicarles de las funciones que se han podido identificar de la microbiota y que se siguen agregando, cómo es que esto influye en el metabolismo intestinal, en los mecanismos de defensa propiamente del intestino, en la mucosa y muy en particular el papel que tienen estas bacterias, hongos y virus en la enfermedad digestiva y en la enfermedad hepática. Datos claves a recordar. Los conocimientos de la microbiota han sido de alguna manera en paralelo al uso de tecnologías que permiten identificar el ARN y el ADN de los microorganismos que viven en el intestino. Se estima que está compuesta por cientos de especies que se dividen en aquellas que se definen como dominantes con respecto a otras que son más escasas y que circulan algunas a lo largo del tubo digestivo. ¿Qué otro elemento importante hay que recordar? Bueno, también encontramos bacteriófagos, virus que infectan exclusivamente a las bacterias y que pueden modular la proporción relativa de estas en el hospedero. Son de alguna manera 10 a 100 veces más numerosas que las bacterias más representadas, de manera que este es un mundo o universo que se está empezando a identificar. Algunas levaduras, hongos o parásitos también cohabitan en un ambiente tan complejo que vale la pena revisar con detenimiento. Elementos clave. Microbiota bacteriana la podemos definir la que se encuentra a nivel luminal, algunas a nivel intracelular y un concepto que es lo que llaman biopelículas o biofilms. También es importante empezar a hablar de la micobiota, porque es un concepto también emergente, y la virobiota a propósito de las partículas virales. No olvidar los helmintos que han estado entre nosotros y, por supuesto, la dieta. Y esta concatenación de elementos es lo que define los escenarios clínicos. Vean ustedes las técnicas genómicas, y no voy a abusar de esto porque realmente debo reconocer de manera pública que entiendo realmente poco. Se puede analizar a partir de fragmentos del RNA aspectos de metatranscriptómica, metabolómica y metaproteómica. Se puede estudiar la genómica de estas bacterias, se puede secuenciar la parte del ribosoma, la subunidad 16S, y sobre eso empezar a elaborar filos y taxonomía de estas bacterias. El otro aspecto relevante es que es posible cultivar por métodos de alta productividad y fenotipificar, es decir, darles una identidad específica a estas bacterias, o bien hacer la secuenciación completa del genoma. Son temas sumamente interesantes y complejos de llevar al cabo. La secuenciación de la microbiota en seres humanos ha permitido clasificar, al menos en parte, familias como las de los firmicutes y bacteroidetes, y especies que algunos autores han definido como enterotipos. Los bacteroides, que es el enterotipo 1, la Prevotella, que es el enterotipo 2, y el Ruminococcus, que es el enterotipo 3. Habrá que reconocer que esto también está en discusión en este momento. ¿Qué es lo que hace que algunos de estos enterotipos puedan predominar, o de qué forma se define una población de microbiota en el individuo en particular? Es un tema incierto y se está estudiando, y se ha reconocido que la célula intestinal tiene mucho que ver con este tipo de relación. Miren ustedes, hay más de 100 billones de microorganismos en el intestino. En la parte izquierda ustedes ven especies raras, algunas que llamamos transitorias porque de alguna manera fluyen o circulan pero desaparecen,
Y en la parte derecha ustedes ven las que típicamente se denominan especies predominantes: Clostridios, Eubacterias, Fecalibacterium, Bacteroides y Bifidobacterias. ¿Qué factores definen la composición? Desde el acto del nacimiento y a lo largo de la vida, sea la atención por medio de un parto o una cesárea, ese acto mismo define en algún momento la composición final de la microbiota. ¿Por qué alimentación fue llevado a cabo en la infancia, seno materno o alimentos sintéticos? El género y la edad también definen este tipo de comportamiento. El desarrollo hormonal, la localización geográfica y el estilo de vida y la dieta, así como la interacción con otros elementos de la vida, las mascotas, y el haber padecido algunas enfermedades definen el resultado final. Desafortunadamente, parecería que la higiene excesiva y el uso excesivo de antibióticos están teniendo un efecto deleterio en este tipo de relaciones de las bacterias y los elementos del hospedero. ¿Qué otros elementos claves hay que recordar? La microbiota dominante es una firma de cada individuo. Se establece en algún momento de nuestra vida y persiste y nos puede identificar como un individuo específico. Una pequeña parte de las especies es común entre la población humana. 60 especies bacterianas están presentes en la mitad de la población en una zona geográfica definida. Si bien está en discusión, al menos se reconocen los 3 enterotipos que les he compartido, lo que establece una ecología intestinal, al menos en parte, con respecto a costumbres y la ingesta de alimentos desafortunadamente ricos en carbohidratos y grasas de origen animal en el mundo occidental, y el otro está relacionado con un elevado consumo de frutas y de verduras, como sucede, por ejemplo, con la dieta mediterránea. De manera que la evolución de la microbiota también va de la mano con la edad. En un recién nacido, la formación gradual de esta diversidad, que es muy inestable, en el niño adolescente, que es todavía susceptible a cambios por alimentación, a los antibióticos y a los cambios propios del desarrollo. En la vida adulta, cuando esta es una población más estable, la diversidad se define, y en el anciano, donde tristemente empiezan a reducirse algunas de estas bacterias y que muy probablemente van a ayudarnos a entender la aparición de enfermedades degenerativas en la edad adulta mayor. Las funciones de la microbiota son muy complejas. En esta diapositiva ustedes pueden ver en la parte izquierda funciones metabólicas. En el número 2, funciones de barrera, funciones de defensa y funciones de mantenimiento de la integridad. Cosas muy importantes a tomar en cuenta cuando hablamos del fenómeno o de la enfermedad. Hablemos un poco del metabolismo. Ejerce funciones esenciales para el proceso digestivo. Parte de lo que comemos llega intacto al intestino grueso y la microbiota toma cuenta de ello y lo fermenta. En este proceso se generan metabolitos y muy particularmente ácidos grasos de cadena corta, que de estos 3 importantes tienen que participar como elementos nutricionales o nutritivos para las células del colon. ¿Qué más podemos decir? Las funciones de barrera. El intestino se enfrenta de manera constante y debe tolerar bacterias que son benéficas y formar una estructura de defensa para evitar la colonización por bacterias peligrosas. El mejor ejemplo lo tenemos en la diarrea asociada al Clostridioides difficile. La microbiota participa, por lo tanto, en las funciones de barrera. Las bacterias denominadas buenas luchan directamente contra los patógenos, compitiendo con nutrientes. Regreso al tema de la Clostridioides y la desproporción de ácidos biliares primarios y secundarios, por citar un ejemplo. Algunas bacterias liberan moléculas que tienen un efecto antibiótico contra algunos patógenos y hay otras que estimulan la producción de moco y esto mantiene o evita la disgregación de la mucosa intestinal. ¿Qué otras cosas en la función de defensa? Estimula el sistema inmune. Las bacterias que están en el intestino provocan la maduración del sistema inmune, inducen la tolerancia y establecen un patrón de respuesta contra agentes patógenos como bacterias o los virus. Es el principal depósito en nuestro intestino del sistema inmune del cuerpo. Y por su parte, el sistema inmune
influye de alguna manera en una interacción en ambos sentidos con la composición y la diversidad de la microbiota. La palabra disbiosis hace referencia al desbalance en la proporción relativa de estas bacterias que perturba las funciones tanto de defensa y está asociada a la ocurrencia de algunas enfermedades. De manera que la microbiota humana tiene hoy que ver con diferentes procesos de estudio que nos tienen a todos sumamente interesados e entusiasmados. Por ejemplo, la obesidad, el síndrome metabólico, la aterosclerosis, la diabetes, enfermedades infecciosas y hoy nos ocupan las enfermedades del hígado, muy en particular. Lo que ustedes han leído en disbiosis posinfecciosa se ve representado en esta diapositiva. La diversidad microbiana se reduce. Permite entonces que exista una comunidad distinta que predispone entonces al proceso inflamatorio y a la invasión a través de la mucosa en el lado derecho de la diapositiva. En particular, en el paciente con una enfermedad hepática, yo les invito a que revisen esta publicación que acaba de ser liberada en la revista de gastroenterología, donde se ve que la inflamación, la disbiosis, la disrupción de las uniones que tienen las células entre sí, la disminución del moco y la disminución de factores estimulantes y energéticos hace que las bacterias y lo que en la diapositiva se define como PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, toxinas y metabolitos, puedan en un paciente con una enfermedad hepática circular en cantidad excesiva a través de la vena porta, un órgano que tiene un remanente o un componente de células inmunes muy grandes y que a su vez, dada la presencia de hipertensión portal, estos elementos circulan por la torrente sanguínea al corazón y a otros órganos, explicando lo que nuestro experto, el doctor Bayash, hablará seguramente a propósito de la interacción con el sistema nervioso y el sistema inmune. Una pregunta retadora, que es un tema que les voy a compartir en estas últimas diapositivas. ¿Qué es lo que define la enfermedad hepática? ¿Esta disbiosis es un fenómeno bacteriano? ¿Es un fenómeno de hongos o es un fenómeno de virus? Y he tenido la suerte de colaborar con un grupo de expertos y colaborando con ellos con muestras de nuestros pacientes de Monterrey, fue posible que estudiáramos la expresión de una exotoxina de Enterococcus fecal como el responsable del daño inducido por el alcohol. De manera que en el mes de noviembre de este año pasado, se pudo documentar que una citolicina que expresa la Enterococcus fecal se asocia con la elevada mortalidad en pacientes con hepatitis alcohólica. Ustedes pueden ver en la parte A de la diapositiva la proporción relativa de disbiosis en pacientes con hepatitis alcohólica, con gente que usa en forma excesiva el alcohol y con los controles. En el inciso B, ustedes pueden ver la proporción de sujetos que expresaban el enterococo fecal que producía la citolicina. Cuando le pregunté al doctor Schnapp en San Diego cuáles de esas cepas pertenecían a cuál de los diferentes grupos que colaboramos, me quedé sorprendido que las cepas del Hospital Universitario de Monterrey eran las más representadas en esa cohorte. Y cuando ustedes ven en la parte C la proporción de sobrevida, los pacientes que tenían la citolicina positiva tenían una terrible tasa de mortalidad comparada con los que tenían la expresión de citolicina negativa. Entonces las bacterias están participando. Una de las cosas que hizo el doctor Bernd Schnapp en San Diego fue desarrollar un modelo experimental, tomar un modelo en donde usando un bacteriófago inhibió esta bacteria y logró reprimir la expresión de la enfermedad. Un tema muy interesante. Otra de las cosas que se ha estudiado en esta cohorte de pacientes con hepatitis alcohólica es si también son los hongos. Y los hongos tienen algo que ver. Vean ustedes en esta diapositiva cómo el hongo se encuentra adherido en contacto y luego desarrolla un proceso de introspección y producción de una sustancia muy importante que es la candidalicina. Candida albicans es importante. En la revista de hepatología, el grupo ha publicado
si la disbiosis por hongos está involucrada en una respuesta inmune sistémica. Ustedes pueden ver aquí la expresión de anticuerpos antisaccharomyces en el inciso A, que es de alguna forma el logaritmo mucho más alto y estadísticamente significativo con respecto a los que usan en forma abusiva el alcohol y al grupo control. La alteración de las proteínas que establecen la integridad del epitelio intestinal, que es la sonulina, y la expresión en relación directa al consumo de alcohol y la cantidad de anticuerpos antisaccharomyces cerevisiae. De la igual manera, el grupo analizó la expresión en unidades internacionales de anticuerpos y ustedes pueden ver que los que expresan más de 34 unidades internacionales de anticuerpos contra Saccharomyces tuvieron una menor sobrevida comparada con los que expresan niveles más bajos. Más aún, se analizó la relación de la expresión de este anticuerpo y la probabilidad de sobrevida usando la escala de Melt. Y ustedes pueden ver el porcentaje de sobrevida de 0.72, el rendimiento diagnóstico, y cuando agregamos la expresión del anticuerpo contra Saccharomyces en un valor de más de 34, el rendimiento diagnóstico del modelo de Melt sumó al menos 12 puntos porcentuales y una diferencia estadísticamente significativa. O sea, el modelo predictivo de sobrevida se ve beneficiado si agregamos los anticuerpos. Otra cosa que se ha publicado este año por el grupo es la expresión de una exotoxina de Candida albicans que se llama candidalicina. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo la disrupción de la barrera intestinal, la entrada en la circulación portal de esta sustancia, induce un proceso de muerte celular acelerado. En este artículo, lo que se pudo demostrar también en esta cohorte es que los pacientes con hepatitis alcohólica tienen cantidades elevadas de hongos, sea expresado como el hongo en forma genérica, Candida albicans en el recuadro B, la expresión proporcional de hongos en el grupo total o de Cándida, y lo más importante, esta exotoxina de Cándida, que de alguna manera está francamente elevada en el grupo de pacientes con hepatitis alcohólica. Y la última parte de la pregunta que hice hace un momento, si también tenían que ver los virus. Y este trabajo que está aceptado para publicarse en los próximos meses ya en extenso, en la revista de patología, donde también el grupo demuestra cierto patrón de virus que correlaciona con la probabilidad de muerte. Ustedes pueden ver que se identificaron un score de predicción de virus, que es el que está en la parte superior de riesgo bajo, y el de riesgo alto, donde aumentó la probabilidad de muerte 35 veces si expresaban esta proporción de virus que se identificó en este estudio internacional donde tuvimos la suerte de colaborar. De manera que, en mi opinión, el día de hoy, la microbiota es clave para entender muchas de las cosas que ocurren con nuestros pacientes. Entender la relación de salud y la expresión de la enfermedad, sea intestinal o extraintestinal. Son importantes en el metabolismo, en la defensa y en la modulación del sistema inmune. Esto llamado disbiosis es un elemento clave para entender enfermedades tanto digestivas como hepáticas. Y creo yo que bacterias, hongos y virus se han puesto en evidencia como factores claves para entender lo que todo mundo aprendimos. El abuso o el consumo excesivo de alcohol no necesariamente es la variable que define el daño en el hígado. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Bosques. Pasamos a la conferencia del doctor Bajaj. Muchas gracias por esta invitación para hablar acerca de las terapias dirigidas al eje enterohepático. Este es mi guión. Las opciones terapéuticas, la más sencilla y la mejor es revertir y controlar la etiología de la hepatopatía. Hay que asegurarse de que las personas que beben alcohol dejen de hacerlo, que se controle la hepatitis C, la hepatitis B y tratar de que el paciente baje de peso.
Con frecuencia esto no es posible en algunos de nuestros pacientes. Hay que enfocarnos en otras técnicas, los agentes con que contamos y las terapias emergentes. Los agentes con que contamos son pre, post, sin, postbióticos, lactulosa, rifaximina y cambios en la dieta. Las terapias emergentes son trasplante de microbiota fecal, fagoterapia y los cambios de precisión en la microbiota. Hablemos ahora de los pre, pro, sin, postbióticos. ¿Cuáles son las definiciones? Un prebiótico es un sustrato que se utiliza selectivamente por los microorganismos del huésped y trae beneficios para la salud. El probiótico es un microorganismo vivo que puede proporcionar un beneficio al huésped. El simbiótico es ambos juntos y los postbióticos son productos bacterianos no viables o subproductos metabólicos de microorganismos probióticos que tienen efectos buenos sobre la salud. Consideremos un prototipo como el hígado graso no alcohólico. Y tenemos aquí que es parte de la historia natural precirrótica y postcirrótica. Los estudios de fase 2 requieren histología y prueba del concepto. Los de fase 2 tardíos requieren un estudio de 12 a 18 meses de tratamiento con cambios histológicos y biomarcadores. Un estudio ideal con probióticos debe tener cepas definidas del probiótico con variación mínimas de unidades formadoras de colonias por dosis y lote. Debe tener buena integración, o sea que el probiótico debe integrarse al paciente y debemos conocer las acciones localizadas y sistémicas de ese probiótico. Los cambios de la composición de la microbiótica deben evaluarse y hay que poder recuperar el probiótico en las heces y tener un objetivo clínicamente relevante. Esta es la historia natural del hígado graso no alcohólico, desde hígado graso hasta NASH, hasta cirrosis, falla hepática y muerte. Los estudios actuales son pocos y de duración corta. Lo que queremos es un estudio de mayor duración con múltiples administraciones de probióticos, prebióticos, etcétera. ¿Qué podemos decir de la encefalopatía hepática? Aquí las cosas están un poquito mejor, sin embargo, no totalmente bien. Tenemos este estudio de Diman y colaboradores en Gastroenterology. El grupo con probióticos tuvo un tiempo mayor hasta la primera hospitalización que el grupo placebo, pero actualmente esto todavía no está listo para difundirse si los probióticos no están regulados como fármacos en sus países. ¿Qué podemos decir de los postbióticos? Son sustancias producidas por las bacterias. En las personas a quienes se les da quibutirato hubo un aumento en el índice de masa muscular del esqueleto apendicular, en la circunferencia muscular del brazo y en la fuerza de presión de las manos. El butirato es un proliferador y puede mejorar las cosas en casos de sarcopenia, pero también los ácidos grasos de cadena corta de las bacterias pueden producir butirato. Es lo que vemos en la parte inferior, grupo control del lado izquierdo sin cambio, y hay un aumento en el grupo que recibió butirato del lado derecho. Este es un estudio de prueba de concepto. ¿Qué podemos decir de lactulosa y rifaximina que se han utilizado durante mucho tiempo? Muestro aquí la fisiopatología de la encefalopatía hepática, que empieza con un hígado enfermo que hace que el eje enterohepático esté totalmente alterado. Hay aumento del amoníaco, de la producción de indoles, endotoxinas, la barrera intestinal está alterada y hay un ciclo de la urea alterado también en el hígado, y el músculo esquelético y el riñón también se vuelven productores netos de amoníaco, y esto en última instancia afecta el cerebro. Después del primer episodio de encefalopatía podemos ver aquí una reducción en el grupo de lactulosa, y la recurrencia fue mucho mayor en el grupo placebo después de un primer episodio. Es muy importante prevenir las recurrencias. Pero ¿cómo actúa la lactulosa? Su efecto en el microbioma fecal no es realmente muy espectacular. Después de un primer episodio de encefalopatía hepática en pacientes con encefalopatía mínima y controles sanos, es lo que comparamos aquí. La microbiota no cambia espectacularmente a pesar de que los pacientes tuvieron cambios significativos en sus evacuaciones. Por lo tanto, es muy probable que la lactulosa actúe más bien como laxante y no tanto como algo que modifica la microbiota. ¿Qué podemos decir del antibiótico no absorbible rifaximina? Este es un estudio de hace 10 años. Los pacientes fueron aleatorizados a rifaximina y tuvieron menor riesgo de episodios
después de 2 episodios de encefalopatía en comparación con los que recibieron placebo. Decidimos estudiar a los pacientes con encefalopatía hepática mínima. Encontramos que rifaximina no cambiaba mucho la composición de la microbiota, pero cambió la asociación de la microbiota. Nuevas bacterias, como por ejemplo lacnospiraceas que vemos en la parte inferior, se volvieron buenas, pero otras que no eran tan buenas, que producen amoníaco, se volvieron menos patogénicas y menos asociadas con infección. También modificó el metabolismo lipídico espectacularmente, lo que nos llevó a pensar que la reducción de endotoxinas podría estar relacionada con los cambios de la funcionalidad microbiana y no tanto en el cambio en la composición de la microbiota como consecuencia de rifaximina. ¿Qué podemos decir de la dieta? Esto es algo que se puede hacer y que puede modificar de manera rápida y reproducible la microbiota. Pero ¿qué hacemos? Porque la gente tiene diferentes dietas y diferentes causas de la cirrosis. ¿Qué podemos aprender? De hecho, estudiamos una cohorte de pacientes de Estados Unidos y los comparamos con pacientes de Turquía. En Turquía tienen una dieta mediterránea con mayor diversidad y tuvieron menos hospitalizaciones que los de Estados Unidos. Como se dijo previamente, mientras mayor la diversidad, mejor es. Mientras mayor diversidad, mejor es el efecto. Típicamente se asocia con un buen resultado, con cosas buenas. En Turquía vemos a los controles y a pacientes compensados y descompensados con diversidad similar, a pesar de que los pacientes descompensados tenían hepatopatía terminal. ¿A qué se debe esto? Vean ustedes en Estados Unidos, con la dieta occidental tradicional, vemos los controles, los compensados y descompensados. Vemos aquí que la explicación puede ser que en Turquía se toma diariamente productos de leche fermentada y estos pacientes tuvieron menor riesgo de hospitalización en comparación con la población cirrótica de Estados Unidos. La diversidad de la microbiota fue protectora junto con la ingesta de café, té, verduras y cereales. Entonces, la modificación de la microbiota a través de la dieta es algo que se puede indicar a los pacientes, pero necesitamos más estudios. ¿Qué podemos decir de la dieta mexicana en comparación con la dieta de Estados Unidos? Esta es la misma corte de Estados Unidos que se comparó con una corte de México con las mismas características. Se encontró que la corte mexicana se comportó como la de Estados Unidos. Esto se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Lo que pasa es que la dieta mexicana fue alta en carbohidratos, baja en proteínas y los pacientes con cirrosis requieren proteínas. Independientemente de si los pacientes eran de México o de Estados Unidos, los pacientes descompensados con cirrosis tuvieron menor ingesta de verduras y de proteína animal. Todo esto se tradujo en más hospitalizaciones y menor diversidad de la microbiota en la población mexicana en comparación con la población de Estados Unidos de la misma edad y sexo. Un bajo nivel de prebotelácea que lo contienen los vegetales fue un predictor de la hospitalización. Vean ustedes aquí las hospitalizaciones en Estados Unidos y en México, los hospitalizados y los no. Los hospitalizados en Estados Unidos y México, todos ellos tuvieron niveles bajos de preboteláceas que contienen los vegetales. Queremos fomentar la ingesta de proteínas animales y de vegetales en los pacientes con cirrosis descompensada para potencialmente prevenir las hospitalizaciones. ¿Qué podemos decir de las terapias futuras? Ya hablamos de los tratamientos actuales, hablemos de los tratamientos futuros como transferencia del microbioma con trasplante de microbiota fecal. En hepatopatía crónica se ha utilizado el trasplante de microbiota fetal para hepatitis alcohólica, cirrosis, encefalopatía hepática y tratamiento de Clostridium difficile. En síndrome metabólico hígado graso no alcohólico se puede utilizar trasplante de microbiota fecal, pero las señales no son muy claras. Este es un estudio de corto plazo, este es otro a mayor plazo. Recordarán ustedes la diapositiva que mostré de probióticos. Vemos que ninguno de los estudios tiene la duración necesaria para ver los efectos significativos en pacientes con hígado graso no alcohólico. Necesitamos más estudios sobre esto. ¿Qué podemos decir de la colangitis esclerosante primaria? Aquí el trasplante de microbiota fecal mostró integración. El 30% de los pacientes, o sea, 3 de los 10, tuvieron mejora de la fosfatasa alcalina. De nuevo, esto es algo que nos ayuda a considerar que esto es la prueba del concepto, pero se requerían más estudios. Pero esta intervención fue segura. ¿Qué podemos decir de trasplante fecal en hepatitis alcohólica resistente a esteroides? Este es un estudio que se comparó con controles históricos. Los pacientes que recibieron trasplante de microbiota fecal
que eran resistentes a esteroides y que tenían hepatitis alcohólica tuvieron un beneficio en la sobrevida en comparación con el grupo de controles históricos. Hubo similitud de la microbiota con los donadores en esta población de pacientes. ¿Qué podemos decir de la encefalopatía hepática? Generalmente es una población con enfermedad más avanzada que los que tienen Clostridium. Están propensos a infecciones potencialmente fatal. Evitar los antibióticos podría no ser factible después de trasplante de microbiota fecal y muchos ya están recibiendo rifaximirina o profilaxis contra peritonitis. En este grupo encontramos que es importante encontrar el donador correcto, que debe tener niveles altos de lactospiráceas y ruminocóceas que son benéficas y provienen de los ácidos grasos. Esto fue benéfico a corto plazo, pero también redujo hospitalizaciones, mejoró la cognición, redujo los episodios de encefalopatía y llevó a recuperación de la diversidad microbiana derivada del colapso asociado con antibióticos. Esto también se tradujo en una reducción de las hospitalizaciones a largo plazo, más de un año, menos episodios de encefalopatía hepática y una mejoría de la función cognitiva. Este es un estudio pequeño que muestra que el trasplante fecal con un enema podría asociarse con efectos benéficos. ¿Qué podemos decir de trasplante de microbiota fecal a través de cápsulas orales? A estos pacientes se les dio a un grupo cápsulas con antibiótico, a otros placebos sin antibiótico y se les siguió. Encontramos que los eventos adversos serios totales y hospitalizaciones fueron más comunes en el grupo de placebo que en el grupo con trasplante de microbiota fecal, pero otros indicadores no fueron tan diferentes. ¿Qué podemos decir de la fagoterapia? Los fagos, como sabemos, son virus muy importantes que viven de las bacterias, pero son específicos para las cepas y se les puede utilizar potencialmente para tratamiento de algunas enfermedades. ¿Cómo actúan los fagos? Bueno, hay algunos fagos que son líticos y son efectivos porque matan las bacterias e imponen una selección contra la virulencia de las bacterias cuando las bacterias mutan para evitar el ataque de los fagos. Podemos tener una que sea sensible a los fagos y es resistente a antibióticos y se vuelve resistente a los fagos y sensible a los antibióticos. Podemos tener bacterias sensibles a los fagos de alta virulencia y se vuelven resistentes a los fagos pero de baja virulencia. Aquí tenemos la parte lítica contra lisogénica de los fagos, que es muy importante para nosotros al pensar en tratamientos utilizando fagoterapia. ¿Qué pasa a los pacientes con fagos que tienen cirrosis avanzada y encefalopatía hepática? Este es un trabajo que está en imprenta con 163 pacientes externos comparados con 40 controles externos. Se les hizo metagenómica y análisis de fagos. Vemos que hubo un cambio con el uso de rifaximina. Sin embargo, el género de los fagos fue muy diferente entre los grupos. De hecho, la diversidad alfa no fue tan diferente, pero la diversidad beta que define los cambios en el grupo fue muy diferente, aunque las bacterias tuvieron una correlación más profunda con el proceso patológico. Y después tuvimos un grupo que tenía encefalopatía hepática, a quienes se les dio el tratamiento. Aquí vemos pre y post. Estas son las correlaciones. Todo lo que vemos en verde es un fago y lo que tenemos en rojo son las bacterias. Esto es la situación pretratamiento con el fago satélite streptococo. Este fago satélite streptococo estuvo muy interconectado con todas las bacterias antes de rifaximina. Después de rifaximina colapsó. Igual el fago estreptocócico, que es un fago contra el estreptococo antes de rifaximina. Una correlación muy fuerte y después de rifaximina estas relaciones colapsaron. Estos fagos están relacionados con la producción de urea y producción de amoníaco y pueden desempeñar un papel en el mecanismo de acción de rifaximina en estos pacientes. Pero parecería que las bacterias mismas estuvieron más alineadas con los procesos patológicos y no tanto con los fagos mismos. Este es un estudio publicado en Nature con Enterococo fecalis que produce citolicina. Este se asoció con ser eliminado por los fagos. Esto fue en esta población de pacientes con hepatopatía alcohólica. Es una población de animales. Necesitamos hacer este estudio en humanos, pero actualmente el papel de la fagoterapia se ha limitado a las personas que tienen infecciones resistentes que terminan recibiendo fagoterapia porque son
muy específicos para las cepas que ocasionan las infecciones. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas de mayor precisión? Pueden incluir inhibición química de enzimas, depresión de las cepas nativas, podría consistir en introducción de nuevas cepas o bien modificaciones genéticas in vivo. Todo esto se ha intentado de alguna manera en humanos o en animales. Veamos si hay algo que ha funcionado en humanos. Estas son bacterias probióticas modificadas para consumir el amoníaco. Se hicieron bacterias probióticas que se modificaron para tener el potencial más allá del control del amoníaco en encefalopatía hepática. Esto funcionó muy bien en ratones. De nuevo, en controles sanos podemos ver que el área bajo la curva del amoníaco se redujo a la hora de dar este probiótico que se modificó genéticamente para poder aspirar el amoníaco y producir arginina. Sin embargo, no funcionó en los pacientes con encefalopatía hepática. Esto no significa que se haya desechado esta opción, pero queremos asegurarnos de estudiar todo esto en humanos antes de entusiasmarnos. Sin embargo, hay muchas más opciones para modificar el eje enterohepático que se están estudiando en este momento y que se están investigando. En conclusión, la microbiota se puede manipular de diferentes maneras para beneficiar la hepatopatía. Los estudios se han enfocado en los cambios macro relacionados con la dieta y antibióticos. Los probióticos en etapas precirróticas se han estudiado con duración adecuada, pero en cirrosis hay mayor evidencia. Las nuevas cepas de probióticos tienen que probarse en etapas precirrótica y cirrótica. Las modulaciones específicas con fagoterapia y bacterias modificadas tienen resultados conflictivos. Hay que notar que la terapia microbiana es uno de los diferentes blancos relevantes en la fisiopatología de la enfermedad. Queremos asegurarnos de continuar tratando la etiología de la hepatopatía, además de enfocarnos en la microbiota. Quiero agradecer a todas estas personas y a ustedes por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Bosques y doctor Bajaj. Realmente ha sido una presentación impresionante de ambos, pero muy interesante. Aldo, si quieres algún comentario. De hecho, unas pláticas que nos abren la puerta desde lo básico explicado por el doctor Bosques, entendimiento de hasta dónde puede llegar la microbiota y llegar precisamente a lo que era el objetivo, a lo clínico, con todas las manifestaciones entre las complicaciones del daño hepático y todas estas nuevas propuestas que están ya totalmente fundamentadas, como es el trasplante de microbiota, como son las cápsulas de microbiota y toda esta manipulación de fagos para modificar la hiperamonemia, que son por demás impresionante, que nos ha presentado el doctor Jas Bajaj. Entonces creo que tenemos un foro abierto a muchas preguntas y dudas de algo que es muy dinámico, que no es fácil de manejar, pero que el objetivo es tratar de entenderlo para hacerlo más preciso dependiendo del escenario en el cual estemos buscando el efecto de la modulación de la microbiota. Yo quisiera preguntarle al doctor Bajaj, porque en alguna conferencia hace muchos años escuché que el ponente decía que él a pacientes con cualquier tipo de inmunosupresión, bueno, ni probióticos les daba por el riesgo de una infección generalizada. Y viendo su presentación, hablando de trasplantarles microbiota fecal y darles probióticos, creo que esa idea la podemos descartar o posiblemente no sea muy correcta. So I think it's a balance between what your body can tolerate. Considero que se trata de un balance entre lo que tolera el cuerpo y cuál es la cantidad del inóculo que se administra. En el trasplante fecal administramos millones y millones y millones de organismos que, siendo honestos, no sabemos qué estamos administrando, solo sabemos que no estábamos dando algo malo, es lo único que sabemos. Siempre hay que hacer un estudio de fase 1. Si vemos todos los estudios que les mencioné sobre trasplante de microbiota fecal, hay una o dos administraciones, no más, y después un periodo largo de observación. Y así se observa si hay un impacto negativo. Siempre se comparan con un grupo placebo
o con algún grupo que no haya tenido el trasplante. Los probióticos, podemos decir que en personas que tienen un sistema inmune muy desvitalizado, los probióticos pueden ocasionar una infección si se administran a dosis altas. Esto en ciertas personas. En lo personal, he visto que el lactobacillus se ha reportado muertes en personas con hepatitis a quienes se les dan probióticos con lactobacillus. Las principales razones para no utilizar probióticos en Estados Unidos es porque no están aprobados por la FDA. Los fabricantes pueden agregar lo que quieran a esos compuestos y quizás no hay, y además no hay estandarización de las unidades formadoras de colonias. Ese es el principal obstáculo para el uso de los antibióticos, independientemente de lo mucho que se han usado en otros países. En Estados Unidos no los aprueba la FDA, entonces no tenemos idea qué contienen las cápsulas. Yo por eso vacilo o dudo en dar esto a mis pacientes porque no sé cuál es el contenido. Quizás no se beneficien si tienen una dosis demasiado alta, puede hacerles daño, y si es demasiado baja, quizás no les ayude. Por eso hablé de la dieta turca, donde toman leche fermentada. En muchos países, los yogurts y la leche fermentada requieren organismos vivos fermentadores. Es una muy buena fuente de proteínas. Incluso personas gordas, es buena para ellos. De hecho, es bueno para las personas. Les puede ayudar a las personas a llenarlas y para que no consuman demasiados carbohidratos. Si alguien me pregunta sobre los probióticos, les digo que utilicen una fuente dietética de probióticos y no los que vienen en cápsulas. De hecho, tenemos una pregunta del auditorio y va muy en relación a lo que ha venido explicando el doctor Vallash, pero es una pregunta común. Si yo tengo un paciente con encefalopatía y sobrepoblación bacteriana, ¿cuál es la mejor terapéutica? ¿Hablar de prebióticos, de probióticos, de simbiótico o ir a la base, como menciona el doctor Vallash, que es la dieta? ¿Algo que quieran contestarle a esta pregunta? ¿Sobrepoblación y encefalopatía? ¿Cuál es la mejor estrategia de tratamiento? Part one, it's most patients with Para responder la primera parte, la mayoría de los pacientes con encefalopatía van a tener algún tipo de sobrepoblación bacteriana, no es raro, pero todo depende de cómo define uno la sobrepoblación bacteriana. En términos de lactulosa, bueno, es el tratamiento de primera línea de Estados Unidos. No significa que lo sea en sus países, pero hay muchos medicamentos que ustedes pueden utilizar para estos pacientes. Nosotros tenemos dos alternativas, lactulosa, rifaximina y dieta. Siempre intento con la dieta primero, si el paciente no tiene síntomas francos de encefalopatía. Si no tiene esos síntomas, porque si los tiene en Estados Unidos no se tolera lactulosa. Incluso con síntomas de encefalopatía he intentado dosis bajas de lactulosa. Si no funciona, rifaximina claramente es otra opción. Hay pocos lugares de la encefalopatía hepática, por ejemplo, donde haya evidencia de grado 1 y clase 1, pero para rifaximina sí hay esta evidencia. Tenemos estudios aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo con rifaximina. Entonces, si lo cubre seguro, no dudo en prescribir rifaximina, porque es lo que tiene el historial más largo. E incluso hay pacientes que la han utilizado durante más de 45 años, que fue cuando se empezó a utilizar. El doctor Víctor Manuel de Morelia nos pregunta, y sobre todo escuchando los comentarios del doctor Vallash de la importante utilidad de la rifaximina en estos pacientes, pregunta por qué no se encuentra en los cuadros básicos. Eso pues no lo sé contestar. Paco, ¿tienes alguna idea de por qué no está en los cuadros básicos en México? Bueno, los procesos por los cuales los sistemas de salud del gobierno aprueban un medicamento son temas que yo no entiendo al final qué es lo que define que un medicamento entre o no a ese cuadro básico. Desconozco la razón por la cual no está, pero yo quiero aprovechar en este punto para preguntarle al doctor Vallash
si es correcto combinar lactulosa con rifaximina. ¿Cuál es su punto de vista? When they were designing the study that was published in the New England Journal of Medicine, Cuando se estaba diseñando el estudio que se publicó en New England Journal of Medicine, pensaron que nunca funcionaría, porque uno se toma una pastilla y después se toma algo más que como que elimina todo. El problema es que todos utilizaron lactulosa durante tanto tiempo que no hubo aprobación del comité de ética el hacer un estudio sin lactulosa. Tenían que utilizar la lactulosa por lo que dijo el comité de ética. Y después se hizo otro estudio en el que la FDA obligó a los fabricantes de rifaximina que realizaran. Encontraron que rifaximina sirvió. ¿Podría haber alguna reacción sinérgica potencial entre lactulosa y rifaximina que nos haga que sea lógico combinarlas? En la mayoría de mis pacientes no toleran la dosis de lactulosa. Cuando damos rifaximines a quienes fracasaron con lactulosa o que ya tuvieron un episodio de encefalopatía a pesar de la lactulosa. Lo que ocurre es que cuando ya reciben la rifaximina, el cuerpo se acostumbra mucho a la lactulosa, por lo que siempre los continuamos con lactulosa para que no se estreñan. Rifaximina no es un laxante y queremos evitar el estreñimiento. Hacemos lo posible por administrar las dos conjuntamente, pero ya que están tomando rifaximina, suspenden la lactulosa. Doctor Bayar, mencionó usted que muchos pacientes no toleran la lactulosa por diarrea o por distensión. ¿Por qué no la toleran? it's actually, you hit the nail on the head. It is Usted le dio al clavo en lo que dijo. Va más allá de la diarrea. Los efectos son impredecibles. Hay quienes tienen 10 evacuaciones, hay quien tiene una evacuación, pero cada día es algo diferente en cada paciente de acuerdo con la dieta y cómo se sientan. Lo que hago, en algunos pacientes ocasiona híleo también, o sea que puede ser todavía peor. En pacientes que no toleran lactulosa, se les puede dar rifaximina. En estos pacientes hemos tenido éxito con Mirilax, la forma en polvo, la preparación que utilizamos para colonoscopía. De hecho, la lactosa también se ha utilizado en México en un muy buen estudio, pero de nuevo también ocasiona mucha distensión y así es como actúa. Es más económica que lactulosa. Si quieren evitar la distensión, lactulosa no es buena idea. Yo preferiría utilizar otro tipo de laxantes. Se trata de evitar el estreñimiento porque la parte de los prebióticos podría no ser tan efectiva. Jamás usaría la lactulosa como un laxante en un paciente estreñido con intestino irritable porque se sienten muy mal. Sin embargo, me da la impresión de que nuestros pacientes mexicanos toleran un poquito más la lactulosa y de hecho muchísimos toman solo lactosa porque eso es lo que hay en muchos hospitales. Aldo, ¿qué opinión tienes de esto? Sí, de hecho, el punto yo creo que de la intolerancia a la lactosa, y hay un artículo que a mí me gusta mucho del doctor Bayash, que de hecho creo que fue un American Journal, que la principal limitante del no seguimiento de los pacientes con lactosa precisamente son los efectos colaterales. Un artículo ya viejo. Y es eso, hay que ir graduando muy paulatinamente la lactulosa porque no es empezar con 15 mililitros cada 8 horas, quizás empezar con 5 y ver qué tanto tolera el paciente y sobre eso ir ajustando porque si no el paciente no se lo va a tomar. Y repito, está plasmado en ese artículo donde el paciente, las recaídas hospitalización y las recaídas de encefalopatía en base a no seguir el medicamento son por los efectos colaterales, no por otra cosa. Y sí, aparte en México tenemos la lactosa en polvo bajo el punto también de la intolerancia a la lactosa que se tiene altamente en la población mexicana. Yo tengo otra pregunta para el doctor Bayash y para el doctor Bosques. Es muy difícil, la microbiota es muy dinámica, pero ¿dónde entran en juego a la microbiota el rol de los ácidos biliares y el rol de los ácidos grasos de cadena corta, que están muy involucrados en el microbioma? Y que la interpretación de los resultados respecto a ácidos grasos y sales biliares son complejos. Yo tengo información de que los ácidos grasos son relevantes
en la fisiopatología de la esteatohepatitis no alcohólica igual a los ácidos biliares, y que en el modelo de la enfermedad por clostridio difícil también está aceptado que los ácidos biliares primarios y secundarios tienen que ver con la persistencia de esas bacterias. Pero elevarlo ya a una explicación me parece que es complejo por tantas variables que entran en juego. Hay otra pregunta del auditorio que yo creo que es para usted, doctor Bosques. ¿Cómo muestran los cambios en el microbioma con el predominio de cándida en la hepatitis alcohólica? ¿Se justificaría algún antimicótico en estos pacientes? Gracias por la pregunta. Creo que la investigación está en el punto de explorar la presencia de cándida como un factor asociado a la progresión y daño, pero al punto de llevarlo a un ensayo clínico experimental y utilizar un antimicótico, en ese punto yo no me atrevería a recomendarlo en este momento. Doctor Bajaj, la doctora Sabanés nos pregunta si hay algún lugar para los probióticos en la prevención de la encefalopatía de nuevo inicio, como prevención de encefalopatía. Well, this is a very nice question. Es una muy buena pregunta. Ojalá y tuviéramos una respuesta. Hay un pequeño estudio de India que ha hecho seguimiento de pacientes, pero todos ellos son pacientes que ya habían tenido algún episodio de encefalopatía previamente. Para prevenir el primer episodio de encefalopatía en pacientes es lo que quisiéramos que fuera el estándar de oro. Los estudios que se han hecho, incluso el estudio de India que les mostré de Diman y colaboradores, fue en pacientes que habían tenido ya un episodio de encefalopatía. Se les clasificó para compararlos con el placebo y no se pudo encontrar que se pudo prevenir los episodios de encefalopatía. Encontraron que se previnieron las hospitalizaciones por todas las causas, pero como mencioné, si se tiene una situación en la que uno está convencido de que los probióticos que uno encuentra en la farmacia son verdaderamente, que las cápsulas realmente contienen lo que declaran que contienen, pues yo lo haría, yo los prescribiría. El probiótico que tiene la mayor información para encefalopatía es BCL3. Se llamaba BCL3, ahora se llama Bisbioma en Estados Unidos, Bisbiome. Este es el bueno, pero como mencioné, en lo personal yo no prescribo probióticos por problemas logísticos porque no estoy convencido de que esa cápsula contenga lo que declara que tiene. Una pregunta recurrente. ¿Dosis ideal de la rifaximina y por cuánto tiempo? Muy aplicable a la clínica de todos los doctores. In the United States, En Estados Unidos son 550 miligramos 2 veces al día hasta que el paciente muere o recibe un trasplante. Es la manera en que se está haciendo. En otros países tienen 200 miligramos y la dosis es 400 miligramos 2 veces al día durante el tiempo que logren que lo tome el paciente. Se han hecho estudios en Italia con 2 semanas con tratamiento, 2 de descanso y así, pero es necesario llegar a un acuerdo con el paciente. ¿Cuánto puede pagar el paciente? ¿Cuál es el contexto de la aprobación y cuál es la disponibilidad? Hay pacientes en Estados Unidos que no pueden pagar la rifaximina. Entonces, antes de COVID, se iban a Grecia y se compraba toda la prescripción para un año de rifaximina. Con una prescripción, todo es legal, se llevaban su prescripción y la compraban allá. O ir ahí, también iban a India, es muy económico volar a India y comprar allá su medicamento. Esto no se puede hacer ahora porque es la era COVID. En última instancia, queremos asegurarnos de preguntarle al paciente cuánto puede gastar antes de prescribir algo que o no esté disponible o algo que los haga entrar en bancarrota. De acuerdo. Una pregunta muy interesante que nos hace el doctor Mauricio Dariño. ¿Hay datos sobre si el uso de LOLA o aminoácidos de cadena lateral impactan en la microbiota? Y LOLA, no sé si va a entender la traducción, L-ornitina, L-aspartato, si tienen impacto en la microbiota. Yeah, the studies have not been done yet, but Todavía no se llevan a cabo los estudios,
pero es posible porque se han hecho estudios en que las personas hacen ejercicio, mejoran los músculos y cambia la microbiota. La microbiota no es estática. Cada vez que uno estornuda, cambia la microbiota. Así debe ser. Si uno come algo, los microbios cambian. Si uno no come, también cambian. Estamos buscando un cambio sostenido de la microbiota que a su vez determine algo bueno o algo malo. Si hace uno algo, por ejemplo, si uno hace un trasplante fecal y altera totalmente el sistema, todo va a cambiar. La pregunta es cuánto va a durar el cambio y si ese cambio es capaz de provocar o algo más o de amplificar lo que está ocurriendo. La pregunta que hay que hacer es, ¿qué tanto de Lola o de algo más, cuánta de esta acción benéfica se debe al efecto de la microbiota o se debe a su efecto sobre los órganos que pensamos que están afectando o impactando? No estoy seguro de que esto cambie, pero no me sorprendería, porque si los pacientes se sienten mejor, sus músculos están mejor, se reduce el amoníaco, pues va a cambiar la microbiota para bien. Pero si el cambio en la microbiota fue lo que hizo que actuara Lola, pues esto no podemos saberlo. Otra pregunta que se me hace también muy interesante. Todos sabemos que el cirrótico tiene un tránsito orocecal lento. ¿Se recomiendan procinéticos para el manejo de la encefalopatía? I do not. Yo no los recomiendo, principalmente porque muchos de estos pacientes ya están tomando lactulosa. Algo más es porque los efectos secundarios cardíacos. Hay pacientes que ya tienen un intervalo alto QC y los probióticos o han sido prohibidos o tienen precauciones porque pueden prolongar este intervalo. No los utilizo de rutina. Si una persona los está tomando por algún otro problema gastrointestinal, no los suspendo. Pero a medida que va progresando la cirrosis y se les da lactulosa, pues creo que cada vez es menos necesario que utilicen laxantes. ¿Cuál es su experiencia, doctor Bosques? No se utiliza comúnmente en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Vallash. Realmente pretender provocar el movimiento intestinal con un procinético y lograr mantener la catarsis que se consigue con otros métodos no está justificado. No conozco un estudio experimental que haya demostrado contra un placebo que esto mejora la encefalopatía y yo realmente no los considero una opción terapéutica. Una pregunta que me parece difícil de responder, pero interesante. Nos pregunta la doctora Renata, ¿cuánto tiempo tendríamos que hacer una intervención con dieta para demostrar y estudiar cambios en la microbiota? So the biggest study, the most wonderful study that has been done. El estudio más grande y el más maravilloso lo publicó en Nature David y colaboradores. Este grupo tomó a personas no vegetarianas o vegetarianas, les dieron una dieta vegetariana durante 2 a 4 semanas a los que no eran vegetarianos y los regresaron de nuevo a una dieta totalmente no vegetariana. O sea, se fueron a los dos extremos, que claro, en la realidad no se encuentran. Totalmente vegetarianos y totalmente sin vegetales. Esto modificó espectacularmente la microbiota en cuestión de 2 semanas. Pero recuerden que son maneras no sostenibles de hacerlo. Simplemente fuera para probar el concepto. Si ustedes quieren modificar la microbiota de alguien, hay que hacerlo y se hace con una presión constante. Hay que hacer algo que le guste hacer al paciente, que lo pueda pagar y de lo que pueda tomar en grandes cantidades sin aburrirse, y tiene que ser algo constante. Es por ello que tengo tanto respeto a mi personal de nutrición y a los nutriólogos porque son parte de mi equipo. Sin ellos, nuestros pacientes se aburrirían y dejarían de comer proteína todos los días. Y en su caso, ustedes tienen excelentes fuentes de proteína en su país. Que ojalá que más de nuestros pacientes comieran frijoles. Casi ninguno come frijoles. Tienen muchas fuentes de proteína en la dieta mexicana que se pueden utilizar para que la microbiota mejore. Pero lo que se está buscando es disminuir el contenido de carbohidratos.
Aldo, con quien colaboré en el estudio sobre dieta, encontró contenido muy alto de carbohidratos en la dieta mexicana en comparación con el contenido de proteínas. Todo lo que se puede hacer para mejorar el contenido de proteína de manera confiable en la dieta e incluir más vegetales, creo que esto es lo que puede beneficiar a sus pacientes, pero todas estas intervenciones tienen que hacerse a largo plazo, no al menos durante meses, diría yo. Es un gran problema que tenemos en México. En muchísimas ocasiones a los pacientes se les prohíbe todo tipo de proteínas, se les dan muchos carbohidratos y los pacientes empiezan y esto, bueno, Aldo lo conoce mucho mejor que yo, empiezan a tener terrible sarcopenia y tener una dieta pues alta en carbohidratos. Y esto es muy importante que los médicos y particularmente los nutriólogos que nos ayudan sean expertos en estas dietas. Tenemos otra pregunta, es del doctor Naum para el doctor Vallash. ¿Qué opina del papel de la bilirrubina en la fisiopatología de la encefalopatía hepática? So, I mean, bilirubin has so many good and La bad. bilirrubina tiene cosas buenas y malas. No sé si leyeron una revisión reciente en el New England Journal of Medicine que se supone que es algo bueno, pero en algunas partes es algo malo. No sé si se refiere a la bilirrubina, ácidos biliares o ambos. En pacientes a veces se miden juntos y es difícil separarlos del análisis. No tengo ninguna manera de decidir respecto a lo uno o lo otro. Fuera de pacientes con falla hepática aguda, no he encontrado que la bilirrubina misma se correlacione con el grado o extensión de la encefalopatía hepática misma. Pero estos nuevos hallazgos sobre la función hepática nos pueden dar alguna información. El doctor Jaime Velázquez nos pregunta si se puede prevenir la translocación bacteriana mediante probióticos, probióticos o antibióticos. Dr. Bosques, you want to take this? I've been speaking a lot. Doctor Bosques, ¿quiere usted responder? Porque ya hablé mucho. Doctor Vallash, es que todo el mundo quiere aprender de usted, pero déjenles comparto mi punto de vista. Me parece en principio que la idea de usar un antibiótico no asimilable y cambiar la relación de enterotipos podría en alguna manera beneficiar la integridad de la barrera. Asimismo, el estar proveyéndole al paciente elementos que mantengan la disbiosis un poco controlada también deben ofrecer un beneficio, pero contestar en forma específica en ensayos de modelos de enfermedad en seres humanos, si el uso de prebióticos, probióticos, simbióticos o antibióticos mejora la integridad de la barrera mucosa en el uso a corto y largo plazo, yo desconozco que eso se haya probado. La teoría sugeriría que sí, sí debe de haber un efecto benéfico, pero que esto lo haya probado utilizando un modelo de difusión de carbohidratos y viendo que la mucosa se mantiene más íntegra, en el largo plazo no creo que lo hayan probado, pero el doctor Vallash seguramente tiene algo que compartirnos al respecto. So we all keep on forgetting here is Lo que se nos olvida a todos es por qué el paciente tiene hepatopatía. Es muy sencillo decir hay que darle probióticos, prebióticos, y es muy difícil para nosotros decir por qué el paciente está obeso, por qué bebe, por qué la hepatitis B no está suprimida, qué más le pasa al paciente. Hay que recordar, y lo dijo el doctor Bosques, la hepatopatía es lo que está causando todo. No nos enfoquemos tanto en la microbiota como para olvidarnos lo que hace que la microbiota se vuelva loca. Pero dicho esto, la translocación bacteriana se puede disminuir a través de rifaximina, se puede disminuir a corto plazo por dosis altas de antibióticos, pero luego se paga el precio. Y también a través de una buena dieta, una alimentación llena de carbohidratos complejos y buenas proteínas. Esto va a alentar la producción de ácidos grasos de cadena corta. Ya que se tienen estos y ácidos biliares secundarios, ellos van a fortalecer la barrera intestinal
y de esta manera habrá menor potencial para la translocación bacteriana. Y lo que es importante es que la translocación bacteriana por sí misma no es un problema. Es cuando las bacterias llegan al hígado y el hígado no lo puede manejar, pero ya cruzó el hígado. Pero aquí regresamos a qué es lo que ocasiona la hepatopatía inicialmente. He tenido pacientes que beben activamente, que no tienen ningún plan para dejar de beber alcohol, pero llegan con una lista diciendo necesito un probiótico, un prebiótico, etcétera. Y lo que yo les digo es, tiene que dejar de tomar alcohol. Es lo mejor que puede hacer para su cuerpo, para su salud, para su hígado, para su intestino. Pero a veces nos seducen estos nuevos conceptos y se nos olvida cuál fue la causa de la hepatopatía para empezar. Mientras más les recordemos a los pacientes y a nosotros mismos de que lo que puede corregir la hepatopatía debe ser lo más importante, entonces se puede tomar la microbiota de personas con hepatopatía muy severa, incluido los que tienen hepatitis alcohólica. Y se les ponen a algunos ratones, ellos desarrollan inflamación del hígado, pero no cirrosis. Únicamente cuando se introduce el ratón a lo que ocasiona severidad de la hepatopatía, en ese momento sí adquieren hepatopatía. Hay que estar seguros de que lo principal sea la etiología de la hepatopatía. Sí, la microbiota es un actor importante, pero es un actor de apoyo, no es la causa. Hay actores también que empeoran la situación, pero creo que la microbiota es consecuencia de la hepatopatía. Hay estudios que han mostrado esto en ratones sin cirrosis alcohólica, etcétera. Quisiera aprovechar este comentario del doctor Bayash, porque son muy impresionantes los estudios que mostró sobre lo similar que es la dieta actual mexicana a la dieta norteamericana y su efecto en los pacientes y las ventajas de la dieta turca para disminuir el riesgo de hospitalizaciones y creo que es lo mismo, se nos olvida que la causa número 1 ahora de enfermedad hepática está asociada con lo que comemos y claro que sería fantástico tener un medicamento que quite el problema, pero seguimos teniendo en la mano la solución y tampoco la estamos aplicando y los pacientes muchas veces no lo logran tampoco. Aquí tenemos otra pregunta que prácticamente ya la contestó el doctor Bayash. ¿Qué alimentos se recomiendan para fortalecer la microbiota? Pues en torno a lo que se ha dicho de vegetal, quitar carbohidratos, favorecer una biota buena, entre comillas. Complex carbohydrates. You keep complex carbohydrates, not like Pepsi or Coke. Los carbohidratos complejos, no Pepsi-Cola ni Coca-Cola. Las cosas que quizás no son tan ricas, pero que son más saludables. De una pregunta que a mí me da mucho interés. Lo más caliente ahorita en daño hepático es la inflamación crónica y el desenlace que es el acudón crónico. El detonante de todas las complicaciones parece ser la inflamación, pero la microbiota para mí en el cirrótico es mucha inflamación y puede ser el detonante también de muchas complicaciones. ¿Qué concepto nos pueden vertir en cuanto a microbiota y acudón crónico? A ver, This is a very important question. Oh, sorry, Dr. Bosques, go ahead. Doctor Bosques, responda. Sí, gracias. Bien, Aldo, este tema lo abordé en el Congreso de nuestra Sociedad Mexicana de Hepatología. Definitivamente el proceso de disbiosis es un factor adicional a lo que es muy difícil separar, como lo acaba de relatar el doctor Bayash. ¿Qué tanto de lo que yo veo en un paciente que desarrolla una falla aguda en crónica, esta disbiosis y translocación como un factor detonante, o es el abuso del alcohol, la perpetuación del daño viral, la enfermedad inflamatoria de tipo biológico inmune? ¿Qué es lo que define esto? Me parece que es en el modelo de enfermedad humana muy difícil separarlo. Sí estoy de acuerdo contigo que un disparador de la falla aguda en crónica es la translocación bacteriana y es el principio del fin de un paciente cirrótico. Pero atrás de eso hay meses de daño o años de daño que se nos pasan por alto. Yo veo con mucho entusiasmo lo que está haciendo el grupo de investigación internacional en hepatitis alcohólica.
Les mostré resultados de un enterococo que produce una citolicina. Les mostré resultados de la candidalicina. Les mostré resultados del viroma. Áreas de oportunidad, pero para que esto lo llevemos a la implementación de una estrategia terapéutica, falta mucho tiempo todavía. El doctor Bajaj quiere opinar. I have to actually, I think this is a very important topic. Considero que es un tema muy importante, porque la definición actual de falla hepática aguda sobrecrónica, si tomamos las diferentes definiciones, la europea, la india, la de Norteamérica, todas diagnostican falla hepática aguda sobrecrónica como que cuando la gente va a la mitad, cuando la gente está tan cerca de morir que en esa etapa ya no tiene sentido. Queremos algo que pronostique quién va a desarrollar falla hepática aguda sobrecrónica. En el estudio que publicamos de un estudio multicéntrico que acaba de publicarse en Gastroenterology, se estudió el suero de personas hospitalizadas 5 o 6 horas antes de su hospitalización, los que no tenían falla hepática aguda sobrecrónica, y después se hizo seguimiento de los pacientes, los que desarrollaron falla hepática aguda sobrecrónica, no los que ya la tenían, los que la desarrollaron. Encontraron que había metabolitos que eran producidos solo por la microbiota intestinal cuando los pacientes hospitalizados que en última instancia desarrollaron falla hepática aguda sobrecrónica. Estos fueron más altos en los que sí la desarrollaron que los que no desarrollaron falla hepática. En un estudio unicéntrico que se publicó en 2014, encontramos que incluso cuando el puntaje MEL de los pacientes se empató, los pacientes con falla hepática que murieron eran muy diferentes al momento de la hospitalización. Esto nos dice que la razón o que donde tenemos que enfocarnos en la falla hepática aguda no es cuando el paciente ya está hospitalizado, porque una vez que esto pasó, pues las cosas ya se echaron a andar. Aun cuando no tengan falla hepática aguda sobrecrónica, en 3, 4, 5, 6 días su microbiota y sus productos están tan mal que va a ocurrir esto. Porque cuando estuvieron en el hospital hicimos todo lo posible para ayudarles. A pesar de ello, tuvieron esta progresión. Queremos dar un paso para atrás, ver a los pacientes con un puntaje MEL alto, pero que todavía no están en el hospital. Son los pacientes a quienes quiere uno hablar y tratar de que no lleguen nunca al hospital, porque una vez que llegan al hospital es realmente problemático, porque se les dan antibióticos, ya no toman nada por vía oral, se les hacen endoscopías, se les hacen tantos procedimientos que el microbioma va a reaccionar. Hay que hacerlo en pacientes externos o inmediatamente después de hospitalizarlos. Pudimos demostrar que los metabolitos en suero que produce únicamente la microbiota, nadie más los produce, no se pueden ingerir, no los pueden producir los humanos ni son productos alimentarios, solo los puede producir el metabolismo del microbioma. Estos metabolitos fueron los que pudieron pronosticar quién va a desarrollar falla hepática aguda sobrecrónica. Estamos en proceso de hacer esto en orina, lo hicimos en suero para tratar de tener un panel de metabolómica que nos permita predecir y no diagnosticar. Aldo, en ese sentido yo quiero aprovechar para preguntarle al doctor Bajaj si una de las razones por las cuales en el estudio ANSWER el uso regular de albúmina y ese efecto pleiotrópico de la albúmina explica en parte sus beneficios en el largo plazo. ¿Acaso ese efecto de absorber esos metabolitos explica por qué estarle administrando al paciente albúmina prolongó la vida de esos enfermos o redujo las tasas de complicaciones? ¿Cuál es su punto de vista? La albúmina tiene tantos efectos que no sabemos qué está ocasionando. Como la pregunta sobre Lola, creo que la albúmina reduce la inflamación y la reducción de la inflamación ocasiona un ciclo que hace que disminuya la retroalimentación positiva. Hay retroalimentación positiva entre el intestino y el hígado, pero hay que romper el ciclo. Si se rompe el ciclo con albúmina, aunque esto sea transitorio, el paciente podría sentirse mejor y puede hacer otras cosas que quizás tengan buenos efectos en la sarcopenia o en la nutrición y como que le da a alguien un empujoncito en la dirección correcta.
Dicho esto, no sé si recuerden ustedes que se encontró en un estudio que en los pacientes no importó. Exactamente es lo que les estoy diciendo. ¿Por qué los pacientes se vuelven pacientes hospitalizados? Pues porque pierden el juego. En el estudio ANSWER hay que enfocarnos en los pacientes externos que todavía no son hospitalizados. Si nos enfocamos en darles algo que pueda prevenir su hospitalización, será mucho mejor que tratar de tratarlos cuando están ya hospitalizados. Quisiera hacer la última pregunta para no abusar más del tiempo de nuestros ponentes y asistentes. Y me parece muy interesante la influencia de la salud bucal. 10:21. Sorry. La influencia de la salud bucal en la microbiota de estos pacientes. Mucho. Very much so. I didn't actually say that in that because it's not a Es muy direct. importante, no lo dije porque no es algo de lo que piensa uno directamente, pero qué bueno que lo preguntaron, es muy importante. La próxima vez cuando examinen la boca de un paciente, recuerden que no es simplemente el camino para hacer la endoscopía. La boca tiene tanto efecto sobre el cuerpo como la microbiota lo tiene el intestino delgado. Y esto es mucho más sencillo. Todo lo que hay que hacer es recordarle al paciente que vaya al dentista. Ustedes no tienen que hacer nada, simplemente recordarle al paciente que vaya al dentista. Si el paciente tiene algo que pueda limpiar el dentista, esto puede impactar su vida muy positivamente para que no haya inflamación dentro del cuerpo o haya menor inflamación más bien. Agradecerte, Aldo, por haberme ayudado a organizar esta reunión. Agradecer al doctor Vallaya, al doctor Bosques por esta espectacular reunión, verdaderamente interesante. La pondremos en YouTube. Yo la voy a tener que volver a oír para entender bien todo lo que nos explicaron. Muchísimas gracias. Una ponencia extraordinaria. Gracias a ti, Maru. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Thank you. Thank Gracias. you. Buenas noches. Gracias. Bye.